Las riquezas y la gloria proceden de él. Estudia Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos. Bienvenidos a nuestro segundo segmento en busca de la verdad doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044, nuestros teléfonos 323-789-1665. Reciba un saludo de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, y de toda la congregación de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California. En esta oportunidad estamos tocando el tema del área del alma, sería la 11ª área del alma, que sería el alma orgullosa, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que vamos a verlo a la luz de la vida de un José. Muchas veces nos damos cuenta de que siempre vamos a estar hablando bien de un José, porque fue alguien que fue utilizado para, ahí sí que para ayudar al pueblo de Israel a subsistir en aquel tiempo de hambre, en aquel tiempo de prueba. Pero también nos damos cuenta que el otro lado de lo que era un José, vemos como el orgullo. Y aquí vamos a estar hablando con respecto a cómo es que se manifestó el orgullo. En el tema pasado estuvimos hablando cómo fue que se manifestó el orgullo, cómo fue que empezaron a darse maneras de ver la situación, en este caso en la vida de un José. Y también involucrados los papás, el papá que era Jacob y Raquel que era la madre. Entonces aquí nos damos cuenta de que seguimos con ese proceso y queremos leer Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, por la cual de obras, sino por la ley de la fe. El pueblo de Israel estaba lleno de orgullo, que es la negación de la confianza en Dios, según lo que decía Isaías 2:7 al 18. Entonces aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo enseña que el evangelio busca destruir la jactancia, enseñando a los hombres que la justicia propia está fuera de Dios y que Cristo es nuestra justicia, siendo un gratuito por la fe en Él. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Aquí nos damos cuenta de que no se trata de que nosotros nos esforcemos por aquella salvación, sino que es algo, un regalo de parte de nuestro Dios Todopoderoso, dándonos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a estar tocando con respecto a lo que este texto se refiere, ¿verdad, hermano Víctor Azurdia? Amén. Bueno, se recuerdan en el segmento anterior, si usted está siguiendo la línea de estos programas, estábamos hablando acerca de José y estábamos viendo cómo el orgullo que él tenía, que la madre en sí le transmitió desde el vientre, porque se sentía una madre orgullosa, le afectó a su hijo a tal extremo de que cuando el padre da las bendiciones, en Génesis 49:22, le dijeron que él iba a ser un potro salvaje. Entonces el potro salvaje es, pudiéramos decir en sí, es un animal orgulloso que no quiere que nadie lo monte, que nadie le diga cuál es el camino a seguir. Y eso es lo que podemos ver nosotros, relacionarlo con lo que estaba leyendo mi hermano Jorge, de que ese es un área que todos nosotros tenemos. Nuestra alma quiere que nuestro orgullo sea alimentado. ¿A quién no le gusta que le digan, ay hermano, ¿quién como usted? Usted sí sabe hacer bien el trabajo. Cuando usted está aquí hay bendición. ¿A quién no le gusta oír esas cosas? Pero en realidad ese es un problema porque está alimentando nuestra área de orgullo. Algo que mi Señor Jesús dijo y que tenemos que tener bien claro en nosotros fue lo que Él dijo en estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi Señor Jesús pudo haber enviado a ángeles que le sirvieran, pudo haber quitado a cualquiera que estuviera allí en el trono y sentarse Él como rey, pero sin embargo Él mostró a través de su humildad cómo nosotros nos deberíamos de conducir en esta tierra.
Amén. Y Proverbios 3:34 dice, indudablemente, Él escarnece a los escarnecedores, mas da gracia a los humildes. Y aquí, como lo estaba diciendo el hermano, en referencia a lo expresado por Jacob, a su hijo preferido José, ahí sí que era su hijo preferido, ¿verdad? Génesis 49:22, ramo fructífero es José, más fructífero cerca de una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, aunque le amargaron la vida y le asaetearon y le persiguieron los diestros flecheros. Sin embargo, permaneció su arco en fortaleza y fueron rebustecidos los brazos de sus manos para las manos del poderoso Dios de Jacob, por el nombre del pastor y la piedra de Israel, por el Dios de tu Padre que te ayudará y por el Omnipotente que te bendecirá con las bendiciones de los cielos arriba, con las bendiciones de los hondos manantiales que abajo yacen, con las bendiciones de los pechos y del seno, y con las bendiciones de tu Padre que superan las bendiciones de las montañas altísimas, antiquísimas. Los codiciados tesoros de los collados eternos vengan estas sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del Nazareo, separado de entre sus hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? La bendición que un padre le está dando a un hijo. Sí, y yo creo que eso es muy importante, porque las palabras que nosotros expresemos hacia nuestros hijos van a repercutir en toda su vida. Vemos en el ejemplo de José, de que cómo su padre lo consentía a tal extremo que mandaba a vigilar a sus otros hermanos. Los ponía a que los fuera a vigilar, en el sentido de que Jacob no confiaba en sus demás hijos. Y en lugar de esto ser de bendición para José, eso fue la causa de que sus hermanos lo empezaran a aborrecer. Entonces podemos ver ahí nosotros que el orgulloso juzga a los demás. Y vemos nosotros de que el que podía venirnos a juzgar, el que tenía todo el derecho de juzgarnos, no lo hizo. Nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, no nos vino a juzgar, sino que nos vino a perdonar. Entonces, es mejor que nosotros bendigamos a nuestros hijos. Bendígalo, no importa si su hijo es mal portado, bendígalo, porque esa bendición lo va a habilitar. Veamos en el caso de Jacob. Cuando su padre, Jacob era un engañador, pero cuando su padre lo bendijo, lo cambió de un Jacob a un Israel, a un buscador de Dios. Entonces podemos ver que la bendición puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y en este caso, hermano, viendo todo lo que está aconteciendo en la vida de José, cómo es que él fue bendecido, porque nos damos cuenta de que a través de sueños el Señor lo visitaba, a través de visiones, y el Señor le daba prácticamente a él algo, un mensaje de cómo iba a ser su vida. Nos damos cuenta de que él pasó vituperios, fue vendido por sus hermanos. También nos damos cuenta de que estuvo en la cárcel de Potifar. También nos damos cuenta de que pues tuvo que pasar algo tremendo para deber de llegar a la cima de aquello que el Señor lo quería utilizar. Pero también llegamos a la conclusión de que cuando hay personas que están en esta situación, están siendo vituperadas, ¿cuál sería más que todo el trato que el Señor está dando? Sabemos que el Señor está dando un trato específico, pero también sabemos de que tiene que haber una manera de desempeñarnos. Y en este caso, cuando llega el orgullo, ¿cuál sería nuestra manera de darnos a conocer ante el Dios Todopoderoso, hermano? Bueno, veámoslo en la vida de José, porque José, si usted lee y sigue con nosotros este estudio, se va a dar cuenta que Dios trabajó de una manera muy especial con José. Porque fíjese que José empezó a juzgar a sus hermanos. Dijimos que el orgulloso juzga. Y ya no se juntaba con ellos, a tal extremo de que él se pasaba únicamente en la casa de su padre. O sea que el orgulloso tiende a aislarse. Llega a pensar de que todo lo que le rodea, todo lo que está a su alrededor está mal y solo él está bien. Y vemos nosotros que el orgulloso, si lo ponemos ahora en perspectiva con nosotros, piensa que se va a contaminar con los demás hermanos en Cristo, porque mira que aquí tal persona o la cual persona no está al nivel espiritual que él cree que tiene que estar, juzga a todas las personas. Por ejemplo, alguien que viene decaído, que no quiere levantar sus manos, ya lo juzga como un pecador. Entonces,
¿No será que ese es orgullo en nuestro corazón? ¿No dice que el que está fuerte, el que está vigoroso en las cosas del Señor, tiene que sostener al débil? Yo creo que esa sería la actitud que el Hijo de Dios debería de tomar. Porque si nuestro Padre que está en los cielos puede ver cuál es nuestra condición y Él nos recibe así como nos somos, ¿quiénes somos nosotros para desechar a otro hermano que está en esa condición? Amén. Y en este caso, ¿cómo sería el orgullo espiritual, hermano? Bueno, estábamos diciendo de que el orgulloso espiritual es aquel que cree de que él está en una altura espiritual cuando mira a una persona que está pasando una necesidad. Y mi Señor Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ese sería un orgulloso espiritual. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: ustedes están colando el mosquito y se tragan el camello. El orgulloso es aquel que puede ver cosas minuciosas, errores minuciosos en los hijos de Dios, pero no se da cuenta que el mayor problema que tiene es él mismo, porque se pone a juzgar a las demás personas. Y dijimos que el juzgar a las demás personas es orgullo, porque el único que tiene el derecho a juzgarnos se llama Jesucristo. Y Él, en lugar de juzgarnos, está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. Entonces aquí nos damos cuenta también de que en mis notas veo de que también el orgullo puede ser transmitido. Sí, lo vimos en el caso de la mamá, que ella se sentía orgullosa y transmitió ese orgullo a su hijo a través del vientre, porque se recuerdan que hablamos acerca de los 5 canales de contaminación del alma, y ese es uno de los canales por los cuales se contaminó José, porque su esposa, la esposa de Jacob, se sentía orgullosa de que por fin le había dado luz a un hijo y era el primogénito. Y es tremendo porque nos damos cuenta de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y ahí sí que, como dice la palabra también, por sus frutos los conoceréis. En un caso, digamos, a nivel espiritual, a nivel ministerial, hermano, si nosotros vemos el caminar de alguien que está reflejando esta área del orgullo, ¿cómo tendría que ser digamos, el trato nuestro para esas personas? Bueno, yo diría de que lo que nos conviene a nosotros es pedirle al Señor misericordia. Yo creo que algo que nosotros no hemos dimensionado es el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros dimensionáramos la misericordia de Dios para con nosotros, no juzgaríamos ni siquiera al pastor, no juzgaríamos ni siquiera a los ancianos o a las personas que están en una orden jerárquico más alto que nosotros, porque nos llegaremos a dar cuenta de que si nosotros le estamos sirviendo a Dios es por su misericordia. Él pasa por alto nuestros errores. No es que Él los consienta, sino que Él, con los ojos de la fe, nos puede ver a nosotros ya perfectos y nos está llevando hacia esa perfección. Pero Dios es un Dios paciente, así como un padre que le está enseñando a caminar a su hijo, lo agarra de la mano con paciencia y le empieza a enseñar a dar los pasos. El niño, cuando está aprendiendo a caminar, se va a caer, y un padre amoroso no le pega al niño porque se cayó, sino que más bien le limpia la ropa que se ensució, lo levanta, lo anima para que siga caminando. Yo creo que ese es el Padre amoroso que nosotros tenemos, que cuando nosotros fallamos y reconocemos nuestro error, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado delante de Dios, Dios nos perdona. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios de misericordia. Y si Dios nos trata así a nosotros, de esa misma manera nosotros debemos de tratar a nuestro prójimo, si no estaremos cayendo en esa área del orgullo. Y dice también, después de un corazón orgulloso viene la jactancia. La jactancia es elevarse a sí mismo. Recordemos que estamos estudiando el área negativa de los hijos de Jacob. José, como es el conocimiento, tiene muchas cualidades. Derivado de ello, José tuvo varios sueños. Aquí nos damos cuenta de que él tuvo muchos sueños, fue prácticamente visitado por el Señor a través de muchos sueños, pero nos damos cuenta de que él siempre lo comentaba a su padre y se lo decía a sus hermanos.
y eso fue lo que le trajo a aquel desprecio de parte de sus hermanos. Entonces aquí en este caso, hermano, ¿cómo sería aquella persona que está siendo visitada de parte del Señor con nueva revelación, ¿verdad? Con aquella iluminación del Espíritu Santo que está recibiendo aquella palabra? ¿Cómo es que esta persona tiene que expresarlo aquí en el ámbito cristiano, en una congregación? Bueno, yo creo que si algo el Señor tiene que trabajar con nosotros a medida que nosotros recibimos revelación de parte de Dios, es que nosotros tenemos que crecer más en nuestra humildad. A medida que nosotros seamos más humildes, Dios nos va a dar más de Él. Porque si no, caeríamos en el mismo error que cayó Luzbel, que él, sintiéndose que él era perfecto, que Dios había creado una criatura perfecta, sin talla, sin tacha, sin mancha. Entonces él dijo, bueno, pues si yo casi soy como Dios, ¿por qué no subo más allá arriba que Dios? Entonces ese es un grave problema. Si Dios nos está bendiciendo a través del conocimiento de la palabra, si Dios lo puede estar usando a usted en un don de profecía, sanidad, dele la gloria a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y yo creo de que uno de los problemas que tuvo José, y aquí vemos cómo Dios va a empezar a tratar en él, es de que él tenía sueños, pero tal vez no los contaba en una forma como para decirle a sus hermanos, miren, Dios me está revelando a mí el futuro y quiero que ustedes sean partícipes de ello, sino que tal vez él lo miraba de una manera como decir, hey, Dios me está revelando a mí y a ustedes no. ¿Y qué sucedió? Que sus hermanos, eso le provocó a ellos empezar a sentir envidia con él, porque ellos vieron que había orgullo, y veamos de que eso empezó a causar celos y envidias entre los mismos hermanos, en lugar de que esa revelación del futuro, de lo que Dios iba a hacer con sus hermanos, con esa nación, fuera de bendición, empezó a formar conflictos entre ellos. Amén. Aquí lo dice Génesis 37:5, para aquellos que buscan el pie de imprenta. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y por esto ellos le odiaron más todavía. Viene José y le cuenta el sueño a sus hermanos, por lo cual provocó celos y envidias. Cuando hay orgullo, se suscitan celos y envidias. Entonces, nos damos cuenta de que cuando hay celos y envidias es porque se está suscitando el orgullo. Génesis 37:9 dice, y soñó aún otro sueño y contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño más, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces aquí nos damos cuenta de que él tuvo un segundo sueño. ¿Cómo podríamos traducir este segundo sueño, hermano? Bueno, veamos que en el segundo sueño, el padre ahí le da una reprensión, porque en Génesis 37:11 dice, y le contó a su padre su sueño, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en eso. O sea que el padre pensó, dijo, posiblemente Dios esté hablando a través de mi hijo, pero fue la manera como él se estaba expresando. Yo creo de que cuando nosotros estamos recibiendo revelación, cuando recibimos algo nuevo del Señor, eso tenemos que tratarlo con mucha humildad, con sencillez de corazón, porque puede haber una persona que diga, bueno, a mí Dios me está revelando algo que a nadie más se lo está revelando. Si ese es el caso, créame que es por pura misericordia, porque Dios ha querido depositar su gloria en vasos de barro. No tenemos nada en qué gloriarnos. Por eso el apóstol Pablo decía, si yo en algo tengo que gloriarme, decía, me voy a gloriar en Jesucristo, porque yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Si alguien tiene que gloriarse en la carne, ese soy yo, decía el apóstol Pablo. Pero él había comprendido a través de la instrucción que Dios le había dado, una instrucción muy severa, él había aprendido que toda la gloria se la tenía que dar a Dios. Y vemos aquí que ese fue el problema de Jacob, que aunque estaba recibiendo una revelación bien profunda de lo que iba a acontecer en el futuro, tal vez él no la supo expresar
en una manera en que sus hermanos no se pudieran sentir celosos, que se pudiera mostrar el orgullo en él, y hubiera sido algo muy diferente. Pero vemos que aquí aún el padre se está contradiciendo, porque él, después de haber alimentado su orgullo, le está dando una reprensión aquí. Vemos nosotros como padres pudimos haber estado alimentando el orgullo de un hijo, y cuando ya vemos que ese orgullo ha florecido, lo tratamos de reprender en una forma muy drástica, y no nos damos cuenta que ese es el producto de algo que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos. Amén. Aquí nos damos cuenta de que aún a pesar de toda esta situación, cómo es que se vino dando el orgullo, viene el Señor y da un trato específico a los orgullosos. Y aquí vemos que el Padre Celestial a los orgullosos los trata en cárceles literales, o del alma o del espíritu. Y es algo más extenso. Solo quisiéramos empezar a tratar como quien dice con la primera cárcel, que es la cisterna. Sabemos de que pues ya el tiempo casi se nos ha agotado, pero quisiéramos anunciarles de que van a haber unos segmentos más como para ampliar un poquito más el tema, porque sabemos de que hay mucho que tendríamos que cubrir, pero solo estamos dando prácticamente un resumen para que aquellas personas vean a la luz de la palabra cuáles son los pros y los contras de esta situación. Y aquí vemos la primera cárcel, que es la cisterna. Génesis 37, 20 al 23, para aquellos que buscan el pie de imprenta. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una de estas cisternas, y diremos que alguna bestia feroz lo ha devorado. Entonces veremos en qué vendrán a parar sus sueños. Mas cuando oyó esto, Rubén le libró de sus manos, diciendo, no le matemos. Les dijo además Rubén, no derraméis sangre, echadle en esta cisterna que está en el desierto, mas no pongáis la mano sobre él. Esto decía por librarle de su mano, a fin de hacerle volver a su padre. Así sucedió que como llegase José a sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica de diversos colores que traía puesta. Aquí nos damos cuenta de que era cuando ellos le dieron rienda suelta al enojo y a los celos, ¿verdad? Sí. Basado al orgullo de José. Pero ¿cómo sería aquí en este caso la primera cárcel, que sería la cisterna, hermano? Bueno, recordémonos que estamos hablando aquí, eso se tiene que aplicar a nuestra vida espiritual. Entonces, aquí vemos que lo primero que le quitaron a José fue su túnica de colores. ¿Y qué representaba la túnica para él? Estaba simbolizando el orgullo de él. Era una túnica que su padre le había hecho, una túnica de colores, y yo creo de que el objetivo de haber sido echado en esa cárcel, por eso dijimos al principio del programa, que íbamos a ver cómo cómo Dios iba a empezar a tratar con el orgullo de José. Entonces aquí ya estamos entrando en materia, cómo Dios iba a empezar a trabajar con ese orgullo de él. Era un hijo de Dios, que Dios le estaba dando revelación, pero lastimosamente, por lo que él había engendrado de su madre y de su padre, ese orgullo, Dios iba a empezar a tratar con él si iba a ser usado por Dios. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que renunciar a todo orgullo, porque si tenemos orgullo en nuestra vida, Dios no nos puede usar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, aquí vemos que lo primero que le quitan a José en esta cárcel, desde luego con el objetivo de que saliera mejor de ahí, pues fíjese que esa cárcel viene con la misión de regenerarlo a él. Entonces le quitaron lo que simbolizaba el orgullo para él, y le quitaron la túnica, y tramaron algo para hacerle ver al padre de que había sido muerto por una bestia salvaje, y le llevaron esa prenda a papá diciéndole, mira, aquí rescatamos esto de tu hijo, fue muerto por un animal, pero en realidad era un plan de Dios, porque vemos nosotros más adelante, vamos a ver de que todo estaba planificado por Dios, porque Dios quería usar a este hombre en gran manera para salvar a todos sus hermanos, para salvar a una civilización desde entonces, pero primero tenía que trabajar con el área de orgullo que tenía José. Y aquí dice un ejemplo que puede darse después de una predicación bonita y con respaldo de Dios. Muchos se acercan al final para adular y vanagloriar,
solo para ponerle al predicador una túnica de colores, pues es el que se está levantando en el nombre de su caída. Es más dura, pero por eso es mejor dejar que sea en el tiempo de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí nos damos cuenta, también ponemos otro ejemplo que sería en el caso de un Pablo, de que dice que a él le pusieron un aguijón para que no se inflara, porque era demasiado el ministerio que él llevaba en sus hombros, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta de que vamos a seguir hablando de una segunda cárcel, que es la cárcel del alma y también la cárcel del espíritu, ¿verdad? Amén. Y es algo que vamos a tener que tomar en cuenta, de que van a ser unos temas más adelante. Y solo queremos invitarte para que nos sintonices en la próxima ocasión, para que te conectes con nosotros a través de las redes sociales o de la televisión. Este es En Busca de la Verdad Doctrinal del Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. No sé si nos quiere adelantar algo más, hermano, de lo que viene enseguida. Sí, vamos a ver cómo Dios va a trabajar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de José, que es algo más tremendo que Dios tiene que trabajar con nuestras vidas. Los esperamos en el próximo segmento. En Busca de la Verdad Doctrinal. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los